así que un placer. Gracias también a las chicas por organizar este evento maravilloso y a todas por venir aquí, y a Lola también especialmente. Bueno, yo soy Luz, soy fotógrafa de profesión, diseñadora, y me gustó cómo me pusieron las chicas narradora visual, porque al final me he metido en varios proyectos. Hoy lidero Vaca, que es una empresa que hace alternativas vegetales a los lácteos, y de alguna manera voy narrando historias. Y me encantó el tema porque soy apasionada de las historias, y voy a empezar con una, que esa soy yo cuando tenía 6 años. Y una cosa que me pasaba a mí es que yo iba a la escuela, una escuela religiosa, pero en mi casa no eran religiosos. Entonces, una de las cosas que primero me pasó es que no me cuadraba la historia que me contaban en la escuela con la historia que me contaban en mi familia. Y entonces empecé a darme cuenta que integrar historias que se contradicen es un esfuerzo enorme, no es eficiente para nuestro cerebro. Entonces nos empezamos a preguntar cosas, ¿no? Tenemos huecos que llenar. Y naturalmente buscamos esas historias, ¿no? Esa historia que me estaban contando en la escuela no era coherente. Me hablaban de Dios, ¿no? Decían, bueno, Dios es incuestionable. Mis papás eran aparte muy intelectuales, todo pensamiento crítico, y yo iba después a la escuela. De hecho, mi papá lo que me dijo es, bueno, pero ahí te enseñan una historia que te ayuda a tener unos valores. Ok, bueno. Bien. Y una cosa que me decían mucho, que a mí no me cerraba, era esto de que Dios era todopoderoso, omnipresente, y también lo sabía todo, ¿no? Sabía todo. Y la duda que me apareció ahí, la primera duda que me apareció, y por eso me hice una historia, la primera que me cerró y al menos me tranquilizó, era, si lo sabe todo, ¿cómo sabe lo que es no saber nada? Y ahí dije, claro, lo que pasa es que esa energía, que le podemos llamar Dios, ¿no? Lo sabe todo, y inventó como el mundo para que experimentemos como si fuera un parque de diversiones el no saber, la duda, habitar la duda. Entonces tenemos como esa experiencia que suma infinitamente a esa energía enorme que tiene que saberlo todo. Eso a mí me cuadró. Cada una tendrá su historia, ¿no? No estoy juzgando a ninguna. Y que las personas éramos como una especie de jarrito en donde esa información a veces también nos llevaba como... ¿No les pasó alguna vez que les llegó un chorro de información que dicen, ¿de dónde es? Bueno, como que hay algo ahí que igual si conectamos, sí que lo sabemos todo. Entonces, bueno, esa es una historia que me conté. Después dije, a ver, pero ¿qué pasa si esa historia me la estoy contando yo y estoy sola? O sea, que soy tipo de Truman Show, ¿no? Como estoy en esa gran simulación, entonces los demás, no es que cada uno tiene su historia, sino que estoy sola en una simulación y de hecho, hoy en día se habla mucho, ¿no? Como del poder que tenemos de proyectar, y que está muy guay, porque creo que es el 50% de la energía, ¿no? Decir, bueno, queremos algo, lo empezamos a pensar, y evidentemente las cosas, si no las pensamos y no nos proyectamos, no pasan. Pero lo único que nos saca de esa, digamos, tampoco podemos inventarnos cualquier cosa y que suceda. Hoy en día hay mucha gente, ¿no? Que dice, soy millonario y ya. No, bueno, no es así. Lo único que nos saca, o al menos a mí me saca de esa angustia, es pensar que si estamos en una simulación, al menos estamos todos en una simulación. Entonces, si estamos todos en una simulación, hay una realidad, que es la conexión con el otro. Inclusive si fuéramos bits, ponele que todo esto sea inventado, si vos también tenés una situación en la que te estás inventando, hay una realidad que sucede entre nosotras que la estamos creando. Y eso es existencia para mí, ¿no? Y eso no se puede negar. Entonces pienso, la patria es el otro, lo puse ahí por mí. El otro es ese que confirma mi existencia, inclusive si fuéramos un bit. Entonces en esa interacción y en esas historias que nos contamos, suceden otras cosas. Y de hecho acá, ¿alguien le remite algo, por ejemplo, esta parte de acá? A ver a quién le remite algo. Vos dijiste sí. Buenos deseos, uno brinda por los buenos deseos. Me gusta. ¿Lola? Yo creo que todos somos agua y esto es en diferentes recipientes y este choque hace que nos demos cuenta y nos fusionemos. Bien, me gusta. A ver, ¿alguien argentino? ¿Otro argentino en la sala? ¿Esto que está acá?
Vamos. Vamos. El mundial. Era re básica. Chicas, vine a hablar de fútbol. No se preocupen. No, pero bueno, hay elementos gráficos que potencian esa experiencia, porque ahora que te lo dije sí que te diste cuenta. Digo, hay elementos contextuales, hay un territorio que nos potencian esa experiencia, y a mí me encanta el diseño porque también es potenciador de la experiencia, la tipografía, los gráficos. O sea, lo que hacen es que nos podamos entender más fácil y que esa historia base ya la tengamos contada. Entonces, si ya tenemos una historia base contada, bueno, todo lo demás es profundizar. No significa que solamente podamos conectar con gente de nuestro mismo territorio, ampliamos también el conocimiento, ¿no? o la experiencia. Entonces, una cosa muy linda, que por ahí ya la conocen, ¿no? Que me interesa de este historiador, Harari, que dice que lo que realmente nos hace humanos es nuestra capacidad de cooperar en gran número y inventar y creer en historias compartidas. Por ahí es algo obvio para muchas. Yo cuando me di cuenta de eso dije, claro, o sea, ¿qué nos hace más potente? O sea, hoy en día tenemos la potencialidad, lamentablemente, de aniquilar el planeta, ¿no? De enfrentarnos a elefantes, tigres, leones, que tienen por ahí más fuerza que nosotros, pero nosotros tenemos esa habilidad de cooperar, inventarnos unas historias, y gracias a esas historias tenemos el poder y la responsabilidad también de hacer algo mejor que destruir el planeta. ¿Qué historias, por ejemplo, creen que inventaron otros y afectan en el día a día? Si quieren tirar alguna. El dinero. ¿Quién dijo? Bien. Sí. Bien. Sí, esa es una historia que algunos creen. Está bien igual. Sí. Puede ser. La Navidad, algunos creen. El dinero, por ejemplo, ¿quién no cree en el dinero? Pero la religión, hay como parcialidades. ¿Qué más? Bueno, sí, las leyes laborales también, ¿no? La hora, los días, los meses. Entonces, si nos ponemos a... ¿Qué? Sensación de pertenencia, de estar formado parte del grupo. También, los países. Digo, si nos ponemos a pensar, casi que todo lo más importante que estructura nuestro día a día lo inventamos nosotros y nos lo creemos y somos todos, digamos, cómplices de eso que estamos creyendo. Y tenemos un poder enorme y a la vez es muy difícil parar eso, decir, bueno, no creo más en el dinero, no. O sea, no nos queda otra en algún punto. ¿Por qué? Porque estamos actuando en cooperación. Entonces, bueno, un poco les quería hablar de esto, ¿por qué? Porque creo que hay que poner en valor qué historia queremos contar y también tener este límite, ¿no? Porque hoy en día es como, no, bueno, el tapping, estoy bien, estoy bien. Bueno, por ahí no estábamos bien todo el tiempo, o por ahí no sos millonario si invertís en Bitcoin o en criptomonedas. Pero bueno, hay una parte de esa historia que sí que es importante. El límite me parece que es el contexto y saber que hay un otro, que no es solamente lo que nosotros queremos, porque si no estaríamos en una simulación. Yo creo que en una simulación todos podríamos estar así, como percibir el calor de otra manera, pero siempre hay un contexto y un otro que está bueno registrar. Y esto es lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, ¿cuál es ese límite entre el relato de una persona que está loca o una persona cuerda? ¿Cuál es el consenso? Y es cierto que a veces igual hay que animarse y mover los límites, ¿no? de eso que todos establecimos como que es la historia, el relato, que es correcto. Esta me dibujé a mí, que cuando empecé Vaca, bueno, de alguna manera también quiero cambiar el mundo, ¿no? Yo en ese momento estaba trabajando en mi agencia de contenidos y dije, bueno, yo quiero hacer algo por cambiar el paradigma alimentario, porque creo que la alimentación, todos comemos 4 veces al día, o bueno, menos o más. Es cierto que hay partes del mundo, digamos, el mundo se divide entre gente que come demasiado o gente que come muy poco. Y quería cambiar, digamos, el paradigma alimentario. Bueno, ¿cuál es ese límite, por ejemplo, para mi marca? Decir, bueno, la historia que quiero contar es que el paradigma alimentario evidentemente tendría que ser 100% vegetal, saquemos a los animales de la ecuación porque es tortuoso, porque no es sostenible, etc. Y vamos hacia un paradigma vegetal. Bueno, pero hay varias cosas que tenemos que ver, ¿no? En ese storytelling de una marca con propósito. Por un lado, el market fit. Lo que tengo que ofrecer en caja, ¿es una solución? ¿Le está solucionando la vida a alguien de verdad? ¿O es que estoy yo solamente con eso? ¿Tengo un plan? ¿Por qué no? ¿Tengo un plan A, B, C?
mi narrativa comulga con la de mi buyer, o sea, ¿estamos hablando lo mismo o estoy yo con tal de ser muy fiel a mi storytelling como ahí en eso y no soy capaz de dar el impacto? ¿Y cuánto soy capaz también de flexibilizar esa narrativa para encontrar resultados? Porque al final de eso se trata, ¿no? Si la misión es cambiar el paradigma alimentario, bueno, tenemos que ser también estratégicos. Y ahí, bueno, cuando empecé a trabajar sobre esto, me enfrenté con un montón de narrativas, ¿no? Bueno, yo creo que sería mucho mejor el planeta si comemos de esta manera porque es más eficiente, etc. Ok, pero el ser humano siempre comió animales. O un montón de historias, que me gustaría que me digan alguna. ¿Qué historias sienten que tienen así con respecto a la alimentación, sobre todo? Ya que nos metimos ahí. Las proteínas, sí. Solo sacamos proteínas de los productos de origen animal. Bueno, los gorilas tienen un montón de fuerza y sin embargo comen plantas. Pero sí, es un tema que anda a sacarle a alguien de la cabeza que solo la carne. La soja luego tiene un montón de proteínas, pero no importa, eso ya nos lo contaron y es muy difícil, ¿no? Como romper. ¿Otra? ¿Hay otra? Nada más. ¿Otra narrativa? El hierro. El hierro. Y dijiste, tengo que comerme un hígado. Claro, es por eso. Seguro es eso. No es como un buen asado. Claro, no es como un asado. La leche nos aporta calcio, ¿no? Los huesos. La industria de la leche, aparte, ha tenido como unos buenos creativos atrás. Si ven las campañas de Got Milk, ¿no? De Estados Unidos, es como, wow, niños como que se les van cayendo los huesos y no comen leche. Está fuerte eso. Es difícil, es un desafío como marca trabajar con una historia que nos contaron siempre y vos venís como, hola. O sea, y por eso a veces nos critican, digo, porque tomamos elementos de la historia que ya nos contaron, como el queso. El queso vegetal, ni siquiera se le puede decir alternativa vegetal al queso. Y o sea, no se puede poner queso en ninguna plataforma, en ninguna web. O sea, no puedo, de hecho, si estás filmando, borrámelo. Ya tuvimos denuncias, o sea, realmente hay una industria que está atrás diciendo es imposible que le digan queso, porque no tiene un sustrato animal. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer una alternativa vegetal como la de un pan sin gluten, por ejemplo, ¿no? Usás un mismo sustrato que sería la harina de maíz en vez de trigo y haces un pan. Bueno, nosotros usamos leche de almendras o leche de semillas de melón para hacer un queso. Fermentamos, hacemos varias cosas como para que sea lo mismo. Bueno, evidentemente ya les dije, ¿no? En la preguntita de a qué te remite, es un queso. Esos elementos nos ayudan, nos hacen más eficiente la historia que queremos contar. Si yo te tengo que decir que esto es un pepe, y es mucho más difícil que me compres un pepe. No, me vas a comprar algo que conozcas. Y lo que queremos al fin es generar un impacto. Entonces esa narrativa, el desafío que tenemos las marcas pequeñas que estamos tratando de desafiar el status quo, es que estamos como no solamente tratando de vender un producto, estamos luchando con una narrativa que es enorme y que tiene miles de años en todos nosotros. A mí me pasó, por ejemplo, ¿no? que levantamos una ronda de inversión en el 2023 y estuvimos un montón de meses. Bueno, fue un éxito primero, bien, porque aparte, una cosa para decir hoy especialmente, el 2% de las mujeres CEOs solamente consiguen, o sea, el 2% del capital de riesgo va hacia mujeres CEOs. Eso es algo que también cabe destacar. Pero bueno, en este momento, digo, cuando levanté más de 1 millón de euros para mi empresa, dije, bueno, ya está. O sea, ahora a tope. Desarrollamos un producto, contratamos personal, y de repente cuando nos fuimos al mercado, o sea, nos dimos cuenta de que habíamos hecho un Excel buenísimo con este vendedor, este comprador, vamos a estar en tal y tal lugar, y las cosas no funcionaron como nosotros queríamos, porque el mercado ya había cambiado tan rápido. O sea, los compradores que en su momento estuvieron como muy interesados en alternativas vegetales empezaron a notar que descendió un poquito y dijeron, bueno, no, otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros queremos, o sea, seguir cambiando las cosas, ¿no? Entonces puse acá algo interesante que también descubrí cuando tuve que enfrentarme a los Excel, ¿no? Viniendo de una mentalidad creativa y que creo que es un ejercicio muy recomendable. Al final es como un mood board, o sea, lo que estás haciendo no es más que un ejercicio, ¿no? de proyección y de concreción a través de visualizar lo que querés, aunque a veces no funciona. Entonces nos preguntamos si éramos capaces de flexibilizar el relato para priorizar el impacto. Es decir, bueno, a ver, si la gente, alternativa vegetal,
porque hubo también campañas que se encargaron de hacer creer que todas las alternativas vegetales son hiperprocesadas y que no son buenas para la salud y no sé qué, digo, ¿somos capaces de ver cómo impactar en una audiencia que por ahí tiene toda esa información y necesita como otro relato? Sí, pero hay peros. Por un lado, los pilares que ahí es, digamos, como marca de pensar, bueno, hay pilares que no se negocian. O sea, si somos 100% vegetal, no voy a ir a vender ahora el queso de cabra. No, evidentemente, porque si no para eso me dedico a otra cosa. Pero también, ¿no? Alimentos nutritivos, saludables, mejores para el planeta y ver cuál es nuestra misión. Pero hay cosas que sí que somos flexibles. ¿A mí de qué me sirve hablarle solamente a las personas que son veganas, que ya están convencidas, ¿no? Decir, bueno, yo empecé esto por los animales, pero por ahí las personas que empezaron esto por los animales ya están cubiertas, digamos, que están convencidas, digamos. Y hay otro mundo de personas que son intolerantes a la lactosa y que pueden entrar por ahí porque de repente se sienten mal y por temas de salud empiezan a tomar decisiones, cambian los hábitos, dejan de tomar lácteos y mañana dejan de comer también carne. Y de hecho hay mucha gente intolerante a la lactosa. Le tengo que preguntar. ¿Cuántas de ustedes son intolerantes? Justo no hay nadie, ¿viste? Ah, bueno, es bastante, es bastante. Hay una enzima también que va disminuyendo cuando crecemos, ¿no? Al final somos el único mamífero que toma leche de otro mamífero, además, después del periodo de lactancia. Entonces, bueno, esto que les decía, mira el mercado. Tu historia, genial. ¿Cuál es el parámetro que hay que mirar? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa afuera? ¿A quién quiero impactar? Entonces, la historia que queríamos contar de alguna manera era, se puede comer queso delicioso y nutritivo sin necesidad de utilizar a los animales, además puede ser divertido porque la estética de la marca era divertida, y es. Y en ese momento de nuestro proyecto, de nuestro proceso, decidimos pasar a decir, bueno, comer productos vaca es mejor para la salud y te permitirá alimentar esa mejor versión tuya. Te vas a sentir mejor y vas a tomar mejores decisiones. Y ampliar un poco la audiencia. Es decir, bueno, voy a hablarle a personas que se están cuidando, porque evidentemente hay cada vez más personas interesadas por la salud. Acá es un poco parte del proyecto que además Oportun Crisis, me puse a estudiar diseño, que era algo que había empezado cuando fui muy joven y fui mamá también muy joven, entonces tuve que dejar. Volví a estudiar diseño y me puse al hombro el branding de la marca, que también fue un proceso lindo porque al final de todas las situaciones se puede sacar algo interesante. Y uno de los elementos que también me parecía como que podía conectar con esta audiencia es el color lila, porque no sé si notaron que la mayoría de los productos sin lactosa utilizan este color. Entonces comenzamos por ahí y bueno, fuimos eligiendo también diferentes patrones, siempre manteniendo también cuáles eran los conceptos base que queríamos sostener. Y esta es la marca, parece una vaquita, sí. Y ahí, bueno, de hecho me hicieron sacarle, porque tenía como un culito, me lo hicieron sacar porque era mucho. Así que bueno, este es el resultado que estoy muy contenta de poder compartir aquí con ustedes. Es un honor estar acá aparte. Y el resto, bueno, a ver, estos son los productos, parte comercial. Y bueno, la otra parte de la historia queda por contar, pero esperemos poder seguir continuando con nuestra misión, que al final es seguir impactando y cambiar el paradigma alimentario para tener una sociedad y un planeta más sostenible, más saludable y más ético. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio y por escuchar mi historia. Gracias. Gracias. Bueno, ya está. Muchas gracias, Andrea y Luz. Nos